Era el mes de junio del año 1989 y el escenario era el prestigioso Salón Aeronáutico de París, un evento donde las superpotencias tradicionalmente mostraban sus maravillas tecnológicas. En el cielo, una inmensa aeronave de combate soviética de tonos azules y grises, que pesaba más de 20 toneladas, se acercaba a los espectadores a una velocidad de crucero aparentemente normal. De repente, el piloto de pruebas, Víctor Pugachev, desconectó el limitador de ángulo de ataque de su sistema de control y tiró bruscamente de la palanca de mando hacia atrás. El inmenso morro del avión se elevó de manera violenta, superando el ángulo vertical hasta alcanzar los 120 grados, transformando todo el fuselaje en un gigantesco freno aerodinámico. Por un breve instante que pareció congelar el tiempo, la enorme máquina se detuvo en el aire, sostenida únicamente por la pura fuerza bruta de sus motores, antes de volver a bajar el morro con gracia y continuar su vuelo horizontal como si las leyes fundamentales de la aerodinámica fueran simples sugerencias. Esta maniobra, que el mundo pronto conocería como la Cobra de Pugachev, dejó a los observadores militares de Occidente en un silencio atónito, marcando el debut público del Su-27 Flanker y planteando un misterio que sacudiría a los analistas de inteligencia. El conflicto central que atormentaba a las mentes occidentales en ese momento era profundo y difícil de reconciliar con la realidad geopolítica. La Unión Soviética de finales de los años 80 era un imperio en evidente declive económico, con una industria electrónica que iba años por detrás del estado del arte occidental y fábricas que a menudo luchaban por mantener controles de calidad básicos. Sin embargo, de alguna manera, bajo este sistema rígido y a menudo ineficiente, los ingenieros soviéticos habían concebido y fabricado un caza de superioridad aérea que no solo igualaba a los diseños de Occidente, sino que en términos de pura aerodinámica de maniobra, los superaba por un margen casi humillante. La inteligencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte sabía que los soviéticos se destacaban en la ingeniería de fuerza bruta, creando máquinas robustas y rudimentarias. Pero el Su-27 Flanker representaba una elegancia fluida y una complejidad estructural que desafiaba todos los estereotipos de la época de la Guerra Fría. Para entender cómo se logró esta aparente imposibilidad técnica, es necesario retroceder en el tiempo y observar el pánico existencial que dio origen a este proyecto monumental. A principios de la década de los 70, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos había presentado el F-Queen's Eagle, una aeronave de combate diseñada bajo la estricta premisa de no ceder ni un solo kilogramo de peso a misiones de ataque a tierra, dedicándose exclusivamente a dominar los cielos. Cuando los primeros informes clasificados sobre el rendimiento del F-15 llegaron a Moscú, detallando su inigualable relación de empuje a peso, su sofisticado radar capaz de detectar objetivos volando a baja altura y su asombrosa capacidad de ascenso, el liderazgo militar soviético comprendió que toda su flota actual de cazas acababa de volverse trágicamente obsoleta. En respuesta a esta crisis estratégica de proporciones alarmantes, se lanzó el programa de caza frontal prospectivo, una directiva gubernamental que exigía un nuevo avión capaz de volar más lejos, girar más rápido, llevar más armamento y tener mejor radar que la nueva maravilla estadounidense. Si te interesan los desgloses técnicos detallados del diseño y la estrategia de la aviación, suscríbete. Tengo más videos como este en camino para explorar las profundidades de la ingeniería militar. El monumental desafío de superar al F-Queen's Eagle fue asignado a la legendaria oficina de diseño Sukhoi, pero el camino hacia la perfección estuvo pavimentado con fracasos desastrosos que casi hunden el programa por completo. El primer prototipo que surgió de las mesas de dibujo fue conocido como el T-10, una máquina que en papel parecía prometedora, pero que en el aire resultó ser una decepción peligrosa
y fundamentalmente defectuosa. Durante los rigurosos vuelos de prueba, los pilotos descubrieron que el T-10 sufría de vibraciones aerodinámicas extremas. Consumía combustible a una tasa alarmante que destruía cualquier esperanza de alcanzar el alcance requerido y, lo más condenatorio de todo, perdía energía rápidamente en giros cerrados, dejándolo vulnerable frente a los parámetros conocidos del caza estadounidense. El momento de crisis suprema llegó cuando el ingeniero jefe Mikhail Simonov, al revisar los pésimos datos de telemetría y enfrentarse a la presión aplastante del Ministerio de Defensa, tomó una decisión audaz y casi suicida para su carrera dentro del estricto sistema soviético. En lugar de intentar aplicar parches a un diseño mediocre, Simonov ordenó detener la producción, tirar a la basura años de trabajo e investigación y rediseñar la aeronave casi desde cero bajo la nueva designación T-10S, arriesgándose a ir a prisión o algo peor si este nuevo intento fracasaba. Esta drástica reinvención dio a luz al concepto aerodinámico integrado, una filosofía de diseño radical que separaba al Su-27 Flanker de prácticamente cualquier otro caza pesado construido hasta ese momento en la historia de la aviación. En un avión de combate tradicional de la época, el fuselaje era esencialmente un tubo aerodinámico, cuyo propósito principal era albergar los motores, el combustible y al piloto, mientras que las alas se añadían a los lados para generar la sustentación necesaria para el vuelo. El equipo de Simonov descartó esta noción por completo y creó un diseño donde las alas y el fuselaje se fusionaban en un solo cuerpo sustentador, continuo y fluido, lo que significaba que el vientre ancho y aplanado de la aeronave generaba una inmensa cantidad de sustentación por sí mismo. Esta arquitectura permitía que el avión llevara una cantidad monstruosa de combustible interno, sin necesidad de colgar tanques externos que arruinaran su perfil aerodinámico, y al mismo tiempo reducía drásticamente la resistencia aerodinámica al eliminar las uniones abruptas entre el ala y el cuerpo principal del caza. La característica visual y técnica más definitoria de esta nueva aerodinámica era el enorme cuello de cisne, una extensión del borde de ataque que se curvaba majestuosamente desde las raíces de las alas hasta fundirse debajo de la cabina del piloto. Estas extensiones no estaban ahí por razones estéticas, sino que cumplían una función crítica de supervivencia en el caos impredecible de un combate aéreo a corta distancia, donde la velocidad decae y el ángulo de ataque se vuelve extremo. Al elevar el morro del avión bruscamente, estas curvas afiladas cortaban el aire de manera violenta, generando potentes vórtices de alta energía que fluían directamente sobre la superficie superior de las alas principales. Estos vórtices artificiales obligaban al aire a adherirse a las alas incluso en ángulos donde cualquier avión normal sufriría una pérdida de sustentación catastrófica, permitiendo al piloto del Su-27 Flanker mantener el control absoluto del morro de su nave, mientras el avión caía a través del aire a velocidades casi absurdas. Pero esta brillante configuración aerodinámica traía consigo un precio oculto que los ingenieros debían pagar mediante la implementación de tecnología que la Unión Soviética apenas comenzaba a dominar de manera rudimentaria. Para lograr esa agilidad antinatural, los diseñadores movieron el centro de gravedad de la aeronave deliberadamente hacia atrás, creando una máquina que era estáticamente inestable por naturaleza, lo que significa que el avión deseaba constantemente salir de su trayectoria de vuelo y voltearse sobre sí mismo. Para domar a esta bestia inherentemente inestable, se tuvo que instalar un avanzado sistema de control de vuelo por cable eléctrico o fly-by-wire, el cual utilizaba computadoras analógicas tempranas para leer las entradas del piloto y realizar decenas de microcorrecciones por segundo en las superficies de control. El resultado práctico en el campo de batalla era un avión que no necesitaba superar una resistencia natural para maniobrar. Simplemente dejaba de corregir su propia inestabilidad temporalmente, permitiendo que la aeronave
cambiara de dirección con una violencia y rapidez que los cazas tradicionalmente estables jamás podrían igualar. Dejando atrás la delicada danza de los vórtices y la estabilidad artificial, debemos adentrarnos en la cámara de los horrores de la ingeniería soviética, donde el enfoque cambia hacia la pura y brutal fuerza de propulsión necesaria para mover esta enorme estructura por el cielo. El corazón latiente del Su-27 Flanker estaba compuesto por un par de masivos motores turbofan Saturn AL-31. F, unas maravillas de la potencia que generaban cada uno, más de 27.500 libras de empuje cuando los postquemadores se encendían al máximo. Estos motores eran los responsables de dotar a la aeronave de una relación empuje a peso superior a 1:1, lo que significaba que el avión podía acelerar verticalmente hacia la estratosfera, superando su propio peso gravitacional con margen de sobra. Sin embargo, el desarrollo de estas plantas motrices fue una auténtica pesadilla técnica, caracterizada por las altas temperaturas operativas que llevaron al uso intensivo de aleaciones de titanio complejas, las cuales, durante las primeras fases de prueba, tenían la aterradora tendencia a incendiarse internamente bajo condiciones extremas de presión y calor. La disposición física de estos motores en el fuselaje revela otra capa de la compleja filosofía de diseño soviética y su enfoque en la supervivencia dentro de entornos hostiles y poco indulgentes. A diferencia de muchos cazas contemporáneos que agrupaban sus motores muy juntos para minimizar el desequilibrio si uno fallaba, el equipo de diseño espació los motores del Su-27 Flanker de manera muy amplia, creando un túnel central cavernoso debajo del fuselaje principal. Esta separación deliberada garantizaba que, si un misil enemigo impactaba y destruía uno de los motores, la metralla y el fuego resultante tuvieran muchas menos posibilidades de alcanzar e inutilizar el motor adyacente, otorgando al piloto una valiosa oportunidad de regresar cojeando a una base amiga. Además, el vasto túnel entre las góndolas de los motores se convirtió en un refugio aerodinámico perfecto para colgar misiles aire-aire de largo alcance, manteniéndolos parcialmente protegidos del flujo de aire directo y reduciendo significativamente la resistencia aerodinámica general de la aeronave armada. Esta inmensa potencia bruta enfrentaba su propia prueba de fuego en la ruda realidad del concepto operativo soviético, que exigía que sus cazas operaran desde bases aéreas siberianas semi-preparadas, expuestas a climas extremos y a pistas llenas de escombros. Para resolver el riesgo masivo de daños por objetos extraños al absorber hielo, piedras o herramientas olvidadas a través de las inmensas tomas de aire en el suelo, los ingenieros incorporaron robustas rejillas de titanio retráctiles dentro de los conductos de admisión. Durante el rodaje y el despegue inicial, estas persianas descendían para bloquear la entrada de escombros, mientras que unas puertas de persianas secundarias se abrían en la parte inferior de las tomas para permitir que los hambrientos motores absorbieran el aire necesario para mantener el empuje. Este sistema añadía un peso considerable y una complejidad mecánica indeseable a la aeronave, pero era el precio absolutamente necesario para garantizar que el delicado funcionamiento interno de los motores Saturn no fuera destruido por una simple piedra arrojada desde la pista durante una alerta temprana de intercepción. Sabiendo lo que ahora sabes sobre el intrincado equilibrio entre su aerodinámica revolucionaria y la brutalidad de su sistema de propulsión, ¿crees que este enfoque de diseño complejo valió la pena a largo plazo? Comparte tus pensamientos y análisis en los comentarios mientras avanzamos hacia el verdadero talón de Aquiles de esta impresionante máquina voladora. Mientras que la aerodinámica y la propulsión representaban triunfos espectaculares del ingenio humano, al abrir los paneles de aviónica del caza,
Los inspectores occidentales y los propios pilotos soviéticos se enfrentaban a una realidad tecnológica francamente deprimente que limitaba todo el potencial del sistema. El radar principal, conocido como el Phasotron N00-1 era una bestia masiva y pesada que dependía en gran medida de tecnologías de tubos de vacío obsoletas, en una época en la que Occidente ya estaba dominando los circuitos integrados de estado sólido y la miniaturización digital. Para lograr el rango de detección exigido por el Ministerio de Defensa y proporcionar capacidad de mirar y disparar hacia abajo a través del desorden del terreno, los diseñadores tuvieron que construir una antena enorme y pesada que desplazó severamente el centro de gravedad de la aeronave hacia adelante. Para compensar este lastre masivo en el morro, los ingenieros del fuselaje se vieron obligados a añadir peso estructural adicional en la sección trasera, creando un bucle anidado de problemas donde la solución a la deficiencia electrónica terminó degradando en cierta medida la perfección aerodinámica duramente ganada. Conscientes de que su pesado radar analógico era susceptible a ser interferido por la sofisticada guerra electrónica occidental y que delataba la posición del avión al emitir enormes cantidades de energía, los estrategas soviéticos integraron una solución alternativa brillante y silenciosa. Montado estratégicamente justo delante de la cabina, en el lado derecho, instalaron un avanzado sistema de búsqueda y seguimiento por infrarrojos, comúnmente conocido por sus siglas en inglés ARI-RST, combinado con un telémetro láser de alta precisión. Este sensor pasivo le permitía al piloto del Su-27 Flanker apagar completamente su indiscreto radar, adentrarse en la oscuridad electrónica y detectar las firmas térmicas de los motores del F-Queen's Eagle enemigo desde decenas de kilómetros de distancia, sin activar ninguna de las alertas de advertencia de radar del adversario. Esta capacidad de acecho furtivo, basada en sensores analógicos emparejados con la óptica infrarroja, cambió fundamentalmente la dinámica táctica de las intercepciones fronterizas, obligando a los planificadores de Occidente a repensar cómo se acercaban a un espacio aéreo defendido por estos cazas indetectables bajo ciertas condiciones de emisión controlada. Sin embargo, el verdadero terror psicológico para los pilotos occidentales durante la década de los 90 no provino del radar o de los sensores de largo alcance, sino de una innovadora integración entre el elemento humano y el armamento de corto alcance. Los pilotos soviéticos fueron equipados con una pantalla de visualización montada en el casco que se conectaba directamente a los buscadores infrarrojos del letal misil aire-aire R-73, creando un sistema de apuntado fuera del eje central que parecía magia negra para los analistas de la época. En un combate cerrado, el piloto del Su-27 Flanker ya no necesitaba maniobrar físicamente todo su avión para apuntar el morro hacia el enemigo antes de disparar. Simplemente tenía que girar la cabeza, mirar al objetivo a través del visor de su casco, bloquear la firma térmica y lanzar el misil. Esta capacidad de disparar a un enemigo que se encontraba en ángulos agudos a la izquierda o derecha de la trayectoria de vuelo, combinada con la maniobrabilidad aerodinámica del caza a bajas velocidades, hizo que enfrentarse al Flanker en un combate visual fuera una experiencia absolutamente letal y altamente impredecible. Pero toda esta potencia letal sobre el papel debe contrastarse inevitablemente con la asombrosa carga de trabajo cognitivo que recaía sobre los hombros del piloto que se sentaba dentro de esa estrecha y austera cabina de cristal y metal. A diferencia de las cabinas occidentales contemporáneas, que comenzaban a integrar principios de ergonomía avanzada con pantallas multifunción de tubos de rayos catódicos que filtraban la información innecesaria, el piloto del Su-27 Flanker enfrentaba un mar intimidante de diales analógicos, medidores electromecánicos e interruptores manuales esparcidos por doquier. Durante la alta tensión de una maniobra que generaba 9 fuerzas G, donde la sangre abandona el cerebro y la visión se estrecha dolorosamente, el piloto soviético tenía que actuar simultáneamente
como ingeniero de sistemas, navegante y tirador, gestionando modos de radar complejos y sistemas de combustible a través de interruptores físicos. Este diseño centrado en la máquina en lugar del humano significaba que, aunque la aeronave tenía el potencial cinético para ganar cualquier combate, la probabilidad de éxito real dependía peligrosamente de la capacidad mental del piloto para no saturarse y cometer un error fatal bajo el fuego cruzado. La durabilidad estructural de esta filosofía de diseño rudo, pero efectivo, quedó demostrada de manera dramática y aterradora en el mundo real durante el infame incidente sobre el mar de Barents en el mes de septiembre de 1987. Un joven piloto soviético llamado Vasily Tsimval, volando un Su-27 Flanker de las Fuerzas de Defensa Aérea, fue enviado a interceptar un avión de patrulla marítima, P-3 Orion de la Real Fuerza Aérea Noruega, que volaba demasiado cerca de aguas territoriales estratégicas. Tratando de acosar e intimidar a la tripulación noruega, Tsimval utilizó la asombrosa capacidad de vuelo a baja velocidad del Flanker para deslizarse peligrosamente justo por debajo del gran cuatrimotor, una maniobra que requería una precisión aerodinámica fenomenal dado el tamaño de su propia aeronave. En un error de cálculo milimétrico provocado por la turbulencia, el estabilizador vertical de titanio del caza soviético golpeó la hélice giratoria del motor exterior del P-3 Orion, rompiendo las aspas y enviando metralla hacia el fuselaje del avión de patrulla. El avión noruego, gravemente dañado y perdiendo altitud rápidamente, tuvo que declarar una emergencia inmediata y regresar cojeando a su base, mientras la tripulación luchaba frenéticamente por mantener el control de la aeronave en los cielos gélidos. Por el contrario, a pesar de haber absorbido el impacto masivo de una hélice de metal girando a alta velocidad en una de sus superficies de control más vitales, la estructura de titanio del Su-27 Flanker demostró una resistencia casi antinatural a los daños catastróficos. Tsimval logró estabilizar su pesado caza de combate y aterrizó de manera segura en su base aérea de origen, validando de la forma más brutal posible la insistencia de la Oficina de Diseño Sukhoi en sobreconstruir las estructuras primarias del avión para soportar las presiones de fuerzas asimétricas. Este incidente no solo subrayó la tensión operativa de la época, sino que sirvió como un sombrío recordatorio para Occidente de que este nuevo caza no era solo una maravilla de exhibición, sino un instrumento de guerra construido como un tanque volador. Al alejarnos del drama de los incidentes en el aire y volver la mirada hacia la logística terrestre, encontramos otra severa desconexión entre el folleto de especificaciones teóricas y las frías verdades del despliegue en la línea de frente. En teoría, el Su-27 Flanker ostentaba un impresionante alcance máximo de más de 3.000 kilómetros sin necesidad de reabastecimiento en vuelo, un número asombroso logrado al llenar casi todos los huecos disponibles de su fuselaje integrado con más de 9 toneladas de combustible de aviación. Sin embargo, esta masiva carga interna creaba un serio dilema táctico. Un avión completamente lleno de combustible era pesado, perezoso y carecía de la capacidad de maniobra de alta aceleración que lo hacía famoso, obligando a los comandantes a elegir constantemente entre el alcance necesario para patrullar las vastas fronteras siberianas y la agilidad requerida para sobrevivir en un encuentro inesperado. Además, a diferencia del F-Queen's Eagle, que podía soltar sus tanques de combustible externos vacíos antes de entrar en un combate cerrado para aligerar su peso instantáneamente, el piloto del Flanker estaba obligado a cargar con todo ese peso interno hasta que los motores de alto consumo lograran quemarlo. La cruda realidad operativa en tierra también revelaba que el mantenimiento de estos sofisticados sistemas en las bases aéreas de primera línea era una batalla constante contra la falta de piezas de repuesto, la complejidad mecánica y el clima implacable. Las cuadrillas de tierra
trabajando en rampas barridas por el viento con temperaturas muy por debajo del punto de congelación, se enfrentaban a la ardua tarea de mantener en funcionamiento motores que requerían revisiones frecuentes debido a las tensiones térmicas extremas generadas por sus altos niveles de empuje. Mientras que los ingenieros en Moscú celebraban el alcance pasivo de los sistemas de búsqueda infrarroja, los mecánicos en la línea de vuelo luchaban con la calibración constante de los sensores analógicos y los tubos de vacío del radar N001, que tendían a perder precisión tras repetidos aterrizajes forzosos en las pistas irregulares. Esta dicotomía ilustra perfectamente la paradoja soviética: poseer una comprensión teórica brillante de la física del vuelo, pero estar constantemente obstaculizados por una infraestructura industrial que luchaba por ofrecer confiabilidad sostenida en condiciones de operación rigurosas y prolongadas. La disolución de la Unión Soviética en el año 1991 trajo consigo la resolución final del misterio y alteró permanentemente la trayectoria de desarrollo de esta notable familia de aeronaves de combate. De repente, el Estado que había encargado el Su-27 Flanker colapsó económicamente. Los presupuestos militares se evaporaron de la noche a la mañana y la oficina de diseño Sukhoi se encontró frente a un abismo financiero inminente, con una fábrica llena de aeronaves a medio terminar y un ejército incapaz de pagar por ellas. Para sobrevivir, la compañía tuvo que comercializar su preciado caza de superioridad aérea en el mercado global, exportándolo a naciones como China e India, lo que expuso los secretos técnicos del avión al mundo y obligó a una modernización acelerada que dependía de componentes occidentales comerciales para cubrir las antiguas deficiencias electrónicas soviéticas. Fue en este brutal crisol del capitalismo internacional donde el fuselaje original demostró su máximo valor oculto, sirviendo como un lienzo en blanco extraordinariamente adaptable que podía actualizarse continuamente sin tener que rediseñar su forma aerodinámica central. Si este análisis exhaustivo te resultó útil y arrojó nueva luz sobre la realidad técnica de esta máquina de guerra, dejar un me gusta ayuda enormemente a que más personas descubran estas inmersiones profundas en la historia y el diseño aeroespacial. Gracias por mirar y por acompañarme en este recorrido técnico e histórico. Con la entrada de financiamiento extranjero, los ingenieros rusos finalmente pudieron rectificar los pecados del pasado, desarrollando variantes avanzadas como el Su-30 de múltiples roles y finalmente culminando en el extremadamente letal Su-35. Al reemplazar los pesados y anticuados radares de tubos de vacío con modernos sistemas de matriz en fase activa, integrar computadoras de vuelo digitales de arquitectura abierta y añadir toberas de motores con empuje vectorial tridimensional, el avión finalmente obtuvo un cerebro electrónico que igualaba la majestuosidad de su cuerpo. El enorme volumen interno y la capacidad de sustentación estructural, que originalmente compensaban el peso de la mala electrónica de la década de los 80, se convirtieron repentinamente en la mayor ventaja del avión para albergar inmensas cantidades de sistemas modernos, de guerra electrónica y radares masivos, sin penalizar su alcance. Esta evolución implacable resolvió el gran conflicto central que desconcertó a Occidente en el Salón Aeronáutico de París. El Flanker original no era producto de magia indescifrable, sino un diseño aerodinámico tan fundamentalmente perfecto que logró trascender las graves limitaciones tecnológicas de la civilización que lo vio nacer. Hoy en día, el legado del caza pesado de la familia Sukhoi se mantiene como uno de los capítulos más fascinantes e influyentes en toda la historia de la ingeniería militar del siglo XX y XXI. Obligó a las fuerzas aéreas de todo el mundo a repensar por completo la dinámica del combate aéreo a corta distancia,
aceleró el desarrollo de misiles de alto ángulo de visión en los países occidentales y demostró inequívocamente que la integración profunda del diseño del fuselaje podía compensar debilidades severas en otras áreas tecnológicas. Al observar retrospectivamente sus imponentes alas integradas, su cabina espartana y su brutal poder de empuje, el Su-27 Flanker perdurará como el testamento definitivo de un equipo de ingenieros que, trabajando bajo la inmensa sombra de un imperio en colapso, se negaron a aceptar las reglas establecidas de la física y construyeron un monumento de titanio a la aerodinámica extrema.